A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta edición del noticiero Telesucesos que corresponde al día de hoy, día lunes 20 de septiembre. Iniciamos la semana con importante información. Un día como hoy. Los humanos estamos hechos de profundas contradicciones, y a esa ley de la vida tampoco escapan los famosos. Uno de ellos se llamó Gaspar Rodríguez de Francia, dictador paraguayo del siglo XIX, que se hacía llamar Doctor Francia, y que en su juventud se había graduado en teología. Los acontecimientos políticos de su país lo convirtieron en presidente, y tiempo después el Congreso lo nombró dictador perpetuo del Paraguay. Y como dictador, sí supo lo que era ser dictador. Eliminó el Congreso y gobernó sin ministros ni asesores, y la única ley fue su voluntad incuestionable. Y una de sus contradicciones fue que, siendo teólogo, arremetió contra el clero de su país, confiscó las propiedades de la iglesia y decretó que sacerdotes y monjas deberían trabajar. Sí, el doctor Francia prohibió en el Paraguay el uso de hábitos y sotanas y exigió que los religiosos tenían que dedicarse a cualquier actividad productiva, o caso contrario, serían juzgados como rebeldes. El doctor Francia sentó las bases de una nación próspera, en la cual no había ni mendigos ni desempleados, ni tierras improductivas. Y a la vez monopolizó la cultura. La única imprenta y la única biblioteca pública del país eran su propiedad privada. El doctor Gaspar Rodríguez de Francia, dictador perpetuo de Paraguay, estaba muriendo un día como hoy, 20 de septiembre de 1840. Y como con otros dictadores, con su muerte terminó, por fin, el tiempo eterno de la eternidad. Inicie el día bien informado. Titulares. La Asamblea devuelve ternas para Junta Monetaria y Financiera al Ejecutivo. Gracias a la ampliación del Acuerdo 148, productos locales entrarán a Guatemala. La deuda con China sigue cayendo y aumentan las obligaciones con el Fondo Monetario Internacional. Operativos para rastrear licencias ilegales. El gobierno comenzará a negociar apoyo para proyecto de ley de empleo. En vida y tecnología, ranking de Internet inclusivo. En salud, ¿qué es el síndrome post-vacacional? En el segmento de opinión, la calidad en la representación política. Los editoriales serán de Ricardo Flores. Guayaquil camina a ser Medellín de los 90. Roberto Aguilar, lumpen parlamentarismo. Mauricio Gándara, la consulta sola fracasará. José Hernández, juicio a Carrión. El correísmo sale hecho polvo. Mario Ponce Lavalle, el lloro de Llori. Noticias del día. Asamblea devuelve ternas para Junta Monetaria y Financiera al Ejecutivo. El Pleno de la Asamblea Nacional decidió devolver las ternas presentadas por el Ejecutivo para la conformación de las juntas de regulación de la política monetaria y financiera. El Ejecutivo tiene 5 días para remitir nuevas ternas. El argumento para la devolución fue que el Ejecutivo no hizo constar en el envío de los candidatos los periodos de funciones que iban a cumplir cada uno. De acuerdo con la Ley de Defensa de la Dolarización, todos deben cumplir 4 años. Sin embargo, por ser la primera vez que se elegían, uno de ellos debía de durar 2 años, otro 3 y el tercero 4 años. Así, con 87 votos a favor, 1 en contra, 43 abstenciones y 2 votos en blanco, se aprobó la moción del asambleísta Mario Ruiz de Pachacutic, que establecía que no se apruebe la lista de candidatos presentada para la Junta Monetaria, por un lado por falta de cumplimiento de los requisitos y por otra por no haber señalado los periodos de duración de cada uno. Previamente, la coordinación jurídica había indicado que Lucrecia Paulina Vela Zambrano sí cumple con los requisitos dispuestos en el artículo 472 del Código Orgánico Monetario y Financiero. Sin embargo, señalaba que los candidatos Pablo Andrés Guerrón Quintana y Gustavo Paul Solórzano incumplían. Luego, a través de un alcance, se estableció que Guerrón había realizado los descargos y que sí cumplía dichos requisitos.
Seguidamente vino el tratamiento de la designación y posesión de los miembros de la Junta Financiera. El informe de la Coordinación Jurídica decía que Rosa María Herrera Delgado y Marcos Giovanni López Narváez sí cumplían el perfil requerido. El tercer candidato, Galo Valencia Staisey, no presentó su documentación. En este caso, el asambleísta Pavel Muñoz de la Revolución Ciudadana dijo que deberían tomar un camino similar al aplicado en el caso de la Junta Monetaria, es decir, que se devuelva la terna por incumplimiento de requisitos y que se remitan otros nombres en 5 días. Además, insistió en que el espíritu de la norma era que el Ejecutivo enviara ternas de las cuales la Asamblea pudiera escoger los miembros y no solo 3 opciones. La moción de Muñoz fue aprobada con 71 votos afirmativos, 1 negativo, 57 abstenciones y 1 voto blanco. De esta manera, el Ejecutivo deberá al momento buscar nuevos candidatos contra reloj. Gracias a la ampliación de Acuerdo 148, productos locales entrarán a Guatemala. Agua gaseada, telas de mezclilla y muebles de madera son algunos de los productos que ingresarán a Guatemala con preferencias arancelarias gracias a la ampliación del acuerdo con ese país. Se incluye en el listado también confites, aguas saborizadas, vino espumoso, maíz dulce, mezclas de hortalizas, mantas, manteles y otros. Ecuador y Guatemala ya contaban con un tratado de alcance parcial vigente desde el 2013. Ese documento permite que el 83% de bienes exportados gocen de preferencias arancelarias. Con la nueva negociación, la cobertura se amplía al 89% para los productos de Ecuador. El nuevo acuerdo prevé beneficios para 148 productos ecuatorianos que son adicionales a los 614 que ya se intercambiaban con la nación centroamericana. El Ministerio de Producción explicó que luego de que se cerró la negociación el pasado 3 de septiembre, falta una aprobación del Consejo de Comercio Exterior COMEX y que el documento se presente ante la Comisión Administradora del Acuerdo. Entonces el gobierno podrá notificar su cumplimiento y dar paso a la entrada en vigor de la ampliación negociada. El proceso se espera concretar antes de diciembre. Por ser la ampliación de un tratado, no requiere que pase por la Asamblea. Pese a ello, Guatemala es aún un mercado pequeño, pero con proyección de crecimiento según exportadores. Pese a lo alcanzado por parte del sector industrial, existen reparos por la exclusión de productos considerados como estrella para Ecuador, es decir, que quedaron fuera sin beneficios arancelarios. Los tableros de aglomerado de madera, por ejemplo, no entraron en la negociación. Ecuador dejó fuera este insumo por pedido de Guatemala, que tiene una producción propia de tableros aglomerados. El sector textil ecuatoriano pidió incluir fajas de vestir, medias de nylon y sacos de polipropileno que son usados para empacar arroz, café y cacao dentro de los beneficios arancelarios, pero no se dio. La cartera de producción admitió que quedan algunos productos pendientes de negociar y que se espera luego de la vigencia de esta primera ampliación poder iniciar una nueva revisión para incluir esos productos. Además, indicó que se pueden llegar a una mayor amplitud del acuerdo, incluyendo otras materias como servicios. La deuda con China sigue cayendo y aumentan las obligaciones con el Fondo Monetario Internacional. La deuda con el Fondo Monetario Internacional ascendió a $6.174 millones hasta julio de 2021, un 19.44% más que las obligaciones con China, según el Ministerio de Finanzas. Mientras tanto, la deuda pública con China bajó en 37.1% entre julio de 2016 y julio de 2021. Pasó de $5.431 millones a $5.169 millones. Es una buena noticia porque las condiciones de las obligaciones no eran convenientes para el país. La reducción de la deuda con China arrancó en 2016. Desde entonces, Ecuador buscó nuevas fuentes de financiamiento, especialmente con los organismos multilaterales, porque en general tienen menores tasas de interés y los pagos son a largo plazo. El incremento obedece sobre todo a los dos últimos acuerdos entre Ecuador y el fondo en marzo de 2019 y en septiembre de 2020. Eso significa que hasta julio del 2021 ya superaba con un 19.44% o el equivalente a 1.005 millones a las obligaciones actuales con el gigante asiático.
El exministro de Finanzas Fausto Ortiz explica que desde 2016 Ecuador fue pagando sus obligaciones a China, también tomando más deuda con otros acreedores, como con los tenedores de bonos Global. Tras la renegociación de la deuda con los tenedores de bonos Global en mejores condiciones, que el país buscó financiamiento en los multilaterales y no con China, dice. La deuda con los multilaterales tiene tasas de interés menores al 4%, mientras que China se convierte en el acreedor a quien le pagamos los más altos intereses en deuda externa por arriba del 7%, precisa el exministro. Con mejores condiciones, Ecuador espera recibir otros 2.500 millones del FMI en el último trimestre de 2021 y en 2022. En total, la deuda de Ecuador con el Fondo Monetario Internacional podría superar los 8.600 millones en 2022 y así duplicar las obligaciones que el país tiene con China. Hay que recordar que los créditos con China siempre estuvieron vinculados a ventas anticipadas de petróleo. Precisamente el 16 de septiembre, Petroecuador solicitó información de los 5 contratos de ventas anticipadas de petróleo suscritos con las 3 empresas asiáticas, 3 contratos con Petrochina, 1 con Unipec, 1 con Petro-Tailandia. La petrolera estatal dijo que en caso de detectar irregularidades pondrá en conocimiento de las autoridades de justicia. Operativos para rastrear licencias ilegales. Con el propósito de requisar 35.200 licencias de conducir que se adquirieron de forma fraudulenta a través del sistema de la Agencia Nacional de Tránsito, ANT, se puso en marcha los operativos en las carreteras del país. Agentes de organismos de tránsito en Quito, Guayaquil, Azuay y de la policía montaron controles en los accesos y salidas de dichas ciudades. Las autoridades rastrean a los conductores que tienen estos documentos para sancionarlos con el artículo 387 del Código Penal. En esa normativa se establece una multa del 50% del salario básico y una reducción de 9 puntos para las personas que conduzcan con licencias anuladas. En Guayaquil, los agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil, ATM, iniciaron operativos en la avenida Francisco de Orellana y avenida Barcelona. Según datos oficiales, la mayor cantidad de documentos falsos está en Guayas. En esa provincia circulan 6.613 choferes con licencias fraudulentas. La Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito, AMT, también realiza diariamente estos controles viales. A través de una aplicación de celular, los agentes acceden al sistema de la Agencia Nacional de Tránsito. Allí consta la lista de especies falsas. Las primeras investigaciones policiales determinaron que existen 24.000 choferes no profesionales que circulan con estos permisos irregulares por las vías del país, y lo mismo hacen 11.000 conductores profesionales. La emisión de los documentos falsos no es un hecho aislado, ya se ha registrado antes. Desde el 2018 hasta el 2020 se han detectado 3.230 casos. Según un informe de investigación emitido por la ANT, esto ocurre porque el sistema informático de la entidad es vulnerable, obsoleto y ha sido hackeado en otras ocasiones. ¿Cómo ocurrió esto? Las pesquisas revelan que desconocidos obtuvieron las claves de acceso al sistema informático de la ANT y se infiltraron en su base de datos. Así registraron fraudulentamente los nombres de los usuarios que sí hubiesen obtenido una licencia de conducir por primera vez. Sin embargo, ninguna de esas personas había aprobado las escuelas de conducción. Investigadores que rastrean este caso saben que los falsificadores difunden masivamente sus servicios ilegales por internet y redes sociales. En estos anuncios se pide desde 200 hasta 1.500 por las profesionales. Las indagaciones muestran que luego de que los pagos estaban depositados, los falsificadores recurrían a talleres clandestinos de Quito, Guayaquil y otras ciudades para elaborar los documentos sin validez. Estos eran entregados incluso en las casas de los interesados. Según la ANT, por los 35.000 permisos fraudulentos, los usuarios pagaron un total de $23 millones, mientras que el Estado dejó de percibir 3 millones por este hecho. Ahora, este caso es investigado por la Fiscalía. Esta entidad rastrea el delito de falsificación de documento. Ese ilícito es sancionado con cárcel de 5 a 7 años, según la normativa penal. Aún no hay detenidos ni procesados. La Fiscalía rastrea a funcionarios y autoridades que posiblemente fueron parte de estos hechos ilegales. Gobierno comenzará a negociar apoyo para proyecto de ley de empleo.
La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, dijo que en esta semana se darán contactos para negociar apoyo político a esta iniciativa laboral que busca crear empleo sin afectar el Código Laboral. Este proyecto requiere el apoyo político de la Asamblea Nacional, algo que le es esquivo al Gobierno Nacional, que no cuenta con una mayoría. Detalló que serán diálogos para conseguir la apertura de los bloques políticos a recibir esta iniciativa. El diálogo se presentará a partir de la presentación de la ley, que será a partir del 24, detalló. El ministro de Trabajo, Patricio Donoso, ha señalado que ha socializado el proyecto con diversas fuerzas sociales y políticas en un intento de difundir su contenido con el que se busca generar empleo en un país en el que 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen trabajo. El articulado tiene puntos considerados polémicos como el tema de la contratación por horas, el reparto de utilidades y la anulación de la jubilación patronal. Vela anunció además que iniciará en 2 semanas contactos con la Confederación de Nacionalidades Indígenas CONAIE, con la que espera tener un octubre de diálogo de los acuerdos, de los entendimientos, sentarnos en una mesa y establecer un proceso de diálogo, sostuvo. Señaló que esta conversación tendrá ciertas líneas rojas que no pueden ser cruzadas. Hay ciertas limitaciones que dependen de las condiciones que tiene Ecuador en este momento, sostuvo. Cuando se le pidió precisiones, dijo que una de las limitaciones es pedir la eliminación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esta es una limitación que no parte del gobierno, que parte de la realidad del Ecuador, señaló. Vida y tecnología. Hola amigos, gracias por acompañarnos en este espacio de Vida y Tecnología. Queremos comentarles una cifra que salió hace pocos días sobre una encuesta mundial sobre el Internet inclusivo. Ecuador se ha ubicado en el puesto 61 de 120 países. Es decir, estamos en el medio de países en los que la capacidad del Internet y la capacidad de llegar a la mayor cantidad de población de un país, estamos todavía con un déficit. ¿Por qué sucede esto? Primero están midiendo cuánta capacidad tenemos cuando contratamos una conexión de Internet. ¿Cuánto pagamos por ese Internet en relación al sueldo promedio del país? Y también los otros servicios conectados al Internet que podemos tener acceso. Este reto de subir en ese ranking, de acercarnos un poco más a la población, es un reto en el que no solamente los gobiernos tienen un papel preponderante, sino también la empresa privada y por supuesto los ciudadanos. ¿Cómo podemos como ciudadanos apoyar, aportar para mejorar la calidad del Internet y la inclusividad del Internet en nuestra población? Probablemente digamos que no nos compete, pero sí. Lo primero es siempre estar atentos a la calidad de servicio que nosotros estamos recibiendo como usuarios. Eso es una de las prácticas que deberíamos nosotros tomar en cuenta. Es decir, una vez al mes, en algún momento medir la capacidad del Internet que estamos teniendo, para que nosotros podamos presionar a nuestro proveedor para que la calidad de servicio que nos han ofrecido también se pueda cumplir. Eso asegura que la calidad de servicio vaya mejorando. Yo creo que es una responsabilidad como usuarios, como ciudadanos, monitorear los servicios que recibimos. Y lo segundo, pensar qué podemos hacer para compartir nuestra capacidad. Es decir, no solamente pensar en que en mi barrio tengo el Internet que yo necesito, en mi casa tengo el Internet que yo necesito, sino también ir pensando más allá. ¿Qué otras propuestas se pueden ir haciendo? Nosotros hemos visto ejemplos de ciudades o de barrios como en Nueva York, donde todos los miembros de una comunidad, es decir, de un barrio, se ponen de acuerdo para abrir su Internet. De modo que si tú estás caminando por una calle, de pronto, ¡pling!, se te conecta tu dispositivo a una red abierta. Eso es parte del trabajo comunitario, del Internet comunitario en pequeña escala. No sé si sea posible en este momento, pero sí es importante ir pensando en esas opciones. Es decir, si una calle, si un barrio, si una ciudadela, como llamamos aquí, se ponen de acuerdo para todos abrir su Internet, pero también la responsabilidad.
Si es que en mi calle abre el internet, no es que yo voy a cortar mi línea de internet porque ya lo tengo gratis y voy a vivir de mi vecino. No, al contrario, si todos compartimos, probablemente tendremos una mejor calidad de internet. Y eso es parte de lo que nosotros les queríamos contar hoy y les invitamos a que lo piensen también. Muchísimas gracias por acompañarnos. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. En ocasiones hemos escuchado decir a las personas, después de regresar de su periodo vacacional, necesito vacaciones después de las vacaciones. Y suelen decirnos, es que me siento cansado, me siento agotado, siento como que todo este periodo vacacional no hubiese logrado descansar lo suficiente. Esta situación se conoce como el síndrome postvacacional. Y si bien es cierto, no está identificado dentro de los manuales de alteraciones o de enfermedades en el ámbito de la salud mental, pero cada vez se hace más recurrente esta situación, parecería producto de la vida moderna, ¿sí? Y hace referencia justamente a ese nuevo readaptarse, reincorporarse otra vez a las actividades laborales después de haber tenido un periodo prolongado de vacaciones, que es lo que suele ocurrir justamente en estas épocas cuando ya tanto niños, adolescentes han retomado sus actividades escolares, así como también los adultos están reincorporándose nuevamente a sus actividades cotidianas ya más de una manera más presencial, ya producto de esta nueva realidad que estamos viviendo. Entonces, en ese sentido, se ha empezado a detectar, los psicólogos han empezado a detectar que las personas se sienten desmotivadas, se sienten cansadas, se sienten como que les falta algo para volver a retomar sus actividades cotidianas. Y estas conductas o estas características han recibido justamente el nombre de síndrome postvacacional. Estas conductas pueden deberse justamente a este reajuste necesario de retomar nuevamente la rutina, las actividades cotidianas. Por eso es importante que las actividades que se hayan realizado durante el periodo vacacional, sobre todo si se empezó a realizar alguna actividad que a la persona le motivaba, le gustaba, por ejemplo, hacer alguna actividad deportiva, salir a caminar, ir al gimnasio, hacer alguna actividad manual, dedicar algún tiempo para la lectura, la pueda seguir manteniendo después de las vacaciones, acoplando nuevamente sus tiempos de la actividad laboral con estas actividades propias de ello. Incluir las actividades familiares también va a ser importante, de tal manera que la persona encuentre un equilibrio, que no sea una ruptura el hecho de salir a vacaciones y volver a retomar la vida laboral. Pensemos, y hemos hablado ya en algunas ocasiones sobre lo importante que es la salud mental en el desempeño de cada una de nuestras actividades, como niños, como adolescentes, en la labor de estudiantes, como adultos en la labor de desempeñar alguna actividad cotidiana. Es fundamental ese equilibrio. Por lo tanto, si después de vacaciones está costándonos reajustarnos nuevamente a la actividad laboral cotidiana, busquemos hacerlo paulatinamente. Mantengamos horarios de descanso, respetemos los horarios de la alimentación, prioricemos las actividades que tenemos que hacer en nuestro entorno laboral para que la carga laboral no se vuelva una montaña que no podamos manejarla, sino que podamos ir gestionando cada una de las actividades de acuerdo a estas prioridades que vayamos dando. Pensemos también que es importante dedicar un espacio para nuestra salud, para nuestro bienestar personal, y esto va a tener una connotación directa en la actitud que nosotros tengamos para el trabajo. Vamos a estar posiblemente mucho más motivados, vamos a sentirnos más a gusto con las actividades que vamos realizando. Vamos a sentirnos que podemos realizar las diferentes situaciones que se nos presentan, y esto le va dando a la persona un sentido de competencia, le da a la persona un sentido de que es capaz de realizar las diferentes actividades que se les propone, y esto le da un sentido también de productividad, de saber que va avanzando. Por lo tanto, cuando nosotros
retomamos nuevamente las rutinas o las actividades que hacemos, no tenemos que tomarlas como actividades cotidianas nada más, sino ir incluyendo aquellas situaciones que a nosotros nos resulta placenteras, que nos resulta agradables, para poder mantener ese equilibrio. Recordemos entonces que el bienestar y la salud emocional también depende de nuestras manos. Muchas gracias. Opinión. Hola, soy Andrés Castillo Maldonado y este es el comentario de la semana. Desde que la democracia en el Ecuador retornó allá por 1979, uno de los principales puntos a tratarse ha sido justamente la calidad de la representación política. Hemos tenido parlamentos compuestos por expresidentes de la República, por ex senadores de la República, por gente que se ha preparado permanentemente por llegar al cargo de asambleísta, de diputado en nombre de el nombre que tenía antes, simplemente porque en efecto la política se profesionalizaba. La política funcionaba como una actividad que también requería de cierto rigor a la hora de participar en ella. Los políticos no eran justamente aquellos ciudadanos más conocidos. Por lo general, se propendía a que los políticos y aquellos que van a la asamblea y a los consejos municipales y a los municipios y a la presidencia de la República sean siempre los más capaces, los que presenten al país, a los votantes, a los ciudadanos, las mejores alternativas para poder sacar adelante al país. Lastimosamente, de un tiempo para acá, esa representación política ha ido disminuyendo, no en número, en calidad. No en cantidad de participantes, en calidad en su forma de entender la política. Y eso va haciendo que cada vez más la sociedad ecuatoriana se convierta en un juzgador permanente de lo que sucede en las distintas instituciones del poder público, sea esto en la asamblea, en las juntas parroquiales, en los consejos municipales o en el gobierno central. Requerimos una mayor y mejor representación y un incremento de lo que es la política y su calidad. Les digo esto porque durante estas últimas semanas ha ido tomando forma el debate en torno al cual lo que se busca en el Ecuador es llamar a una consulta popular que lo que propugne sea principalmente la disminución de representantes políticos en la asamblea, que tengamos menos representantes en la asamblea, que sean menos los asambleístas, menos los diputados, menos los parlamentarios. Sí, en principio puede sonar bien. Definitivamente los sueldos de esos asambleístas, sus asesores, sus asistentes, su movilización, sus viáticos, su manutención, su estadía aquí en Quito nos cuestan a todos los ecuatorianos porque somos nosotros quienes pagamos con nuestros impuestos sus sueldos, sus prestaciones, sus vacaciones, su seguro social, etc. Somos sus mandantes, somos sus jefes, pero asimismo, al ser sus jefes y ellos nuestros empleados, nos cuestan ingentes cantidades de dinero cada mes. Y eso ha generado inconformidad entre la ciudadanía, que ha buscado como mecanismo de solución al problema el lanzar la idea, apoyar la idea de que cada vez sean menos los números, el número de asambleístas dentro del Parlamento ecuatoriano. Pero con esto, mis estimados amigos, yo no sé cuánto ganamos, yo no sé cuánto logramos solucionar el problema. El problema no está en la cantidad de representantes que tengamos. El problema está en la calidad de representantes que tenemos. Y ahí debemos entender varias aristas que son las que contemplan el problema. Primero, partidos políticos absolutamente irresponsables a la hora de generar cuadros. No hay capacitación interna. No hay proyectos de relaciones internacionales a partir de los cuales los militantes más destacados de los partidos puedan viajar al exterior y puedan nutrirse de las experiencias de otros partidos. No hay capacitación interna, no hay conocimiento de lo que es la estructura del Estado, el problema económico que tiene el país, los problemas sociales, etc. Simple y llanamente, los partidos políticos que alguna organización tienen se han convertido en espacios solamente de material para participar en los procesos electorales
y nada más. Se activan cada 2 años para las elecciones seccionales y para las elecciones nacionales. Pero mientras no existe elecciones, los partidos políticos permanecen cerrados ante las aspiraciones populares. Hay otros, en cambio, que ni siquiera pasan abiertos en campaña. No, son organizaciones de alquiler. Son grupos políticos que fueron creados, para muchos inclusive por fuera de la ley, con firmas falsas, sin cumplir requisitos, que a la hora de participar en los procesos electorales simplemente se convierten en espacios de alquiler, en donde aquellos aventureros de la política se inscriben para participar en procesos electorales, poder tomar del presupuesto general del Estado que se otorgan los partidos políticos para la publicidad y promoción electoral, y finalmente, si es que llegan a ganar, sucede lo que está pasando en la ciudad de Quito, en donde, por ejemplo, nuestro alcalde fue representante de las listas 19, Unión Ecuatoriana, el partido del señor Washington Pesantes, ex fiscal general del Estado, pero en ningún momento durante los 4 años anteriores a la elección del alcalde Yunda pudimos ver a este personaje como un cuadro importante de esa organización política o como alguien que iba construyendo organización a partir de las listas 19, sino que más bien aterrizó en esa organización solamente para que le presten el número y pueda participar en el proceso electoral en el cual resultó elegido alcalde de Quito. Esos 2 problemas en cuanto a los partidos políticos. Tenemos problemas también desde la ciudadanía. Los ciudadanos no hemos tomado la suficiente seriedad en torno a este tema. Recordarán, como les decía hace un momento, que muchos de los partidos políticos fueron inscritos con firmas falsas. Muchos de los partidos políticos fueron inscritos por fuera del margen de la ley. Usted, mi amigo, mi amiga que me ven a través de Telesucesos, Canal 29, UHF, ¿se ha hecho la pregunta si de pronto está inscrito o registrado como adherente o afiliado a alguna organización política? Si es que no se ha hecho esa pregunta, pues esta misma mañana vaya al sistema del Consejo Nacional Electoral y verifique si es que de pronto usted está afiliado en alguna organización política que ni siquiera usted conoce. Porque ¿sabe qué es lo peor? Que esas organizaciones políticas, utilizando su firma, sin su autorización y sin su consentimiento, termina vendiendo puestos a los aventureros de la política cuando llegan los procesos electorales y usted ni siquiera se entera. Sí debemos llevar adelante un proceso cívico y ciudadano a partir del cual hagamos una depuración tanto del padrón electoral como de los ciudadanos que son adherentes permanentes o adherentes ocasionales de las organizaciones políticas. Caso contrario, seguiremos teniendo esa cantidad indefinida de candidatos en cada elección. Y nosotros nos sorprenderemos diciendo que cómo es justo que hayan 17, 18 candidatos a la alcaldía de Quito, 17, 18, 20 candidatos a la presidencia de la República. El problema está en que justamente nosotros como ciudadanos aupamos que eso suceda al no verificar si es que en efecto nosotros estamos siendo adherentes de organizaciones políticas de papel que no cumplieron con los requisitos. Y finalmente, el problema no está en la cantidad, el problema está en la calidad. Y les voy a poner un ejemplo muy claro. Quienes más altas votaciones obtienen en los procesos electorales no son justamente aquellos que después resultan ser los mejores asambleístas, o los mejores concejales, o los mejores vocales de las juntas parroquiales. No, los que obtienen la más alta votación son precisamente los animadores de programas de concursos, los futbolistas, las vedettes, los saltimbanquis o todo aquel tipo de ciudadanos que no se presentan como políticos, sino como aquellos que a partir de la televisión han logrado cierta fama y que hacen que la gente los conozca. Por lo tanto, son ellos los que van a ganar las elecciones. Son ellos los que tendrán las votaciones más altas. Si nosotros reducimos el número de asambleístas, no solamente que vamos a tener menos, sino que vamos a tener a los más famosos, a los más conocidos, a los que patean mejor la pelota, a los que cantan más lindo, a los que actúan mejor, a los que salen en los mejores reality shows o aquellos que aparecen en los medios de comunicación solamente en los programas de entretenimiento. Por lo tanto, aquí tenemos que hacer una conjunción entre quien resulta electo y quienes elegimos. Nosotros, los ciudadanos,
cuando vayamos a los procesos electorales, debemos ir con la convicción firme de buscar a quienes mejores propuestas presentan, a quienes mejores planes tienen, a quienes tienen cierta experiencia para poder llevar adelante aquellos planes o programas, o aquellos que, siendo nuevos, acreditan suficiencia a la hora de presentarse en las elecciones. Caso contrario, podemos tener una asamblea de 10, 20 asambleístas. Eso no importa, porque esos 10 o esos 20, si no cambiamos la cultura política, van a seguir siendo payasos, bailarinas o aquellos que con hambres atrasadas llegan a la asamblea a buscar prebendas y canonjías para ellos y los suyos. Soy Andrés Castillo Maldonado y este es el comentario de la semana. Un abrazo, nos vemos dentro de 8 días. Editorial. Guayaquil camina a ser Medellín de los 90. Artículo de Ricardo Flores, publicado en 4 Pelagatos. En la década de los 90, Medellín llegó a ser catalogada como la ciudad más violenta del mundo. El narcotraficante Pablo Escobar hizo famosa la ciudad, en la que fundó el cartel de Medellín y sembró una ola de terror, a tal punto que en 1991 la primera causa de muerte de los medellinicenses eran los homicidios. Colombia, en general, sufrió durante décadas episodios de violencia debido a la presencia de grupos terroristas que buscaban alcanzar el poder mediante las armas con la finalidad de instaurar un nuevo régimen político, aquel que ha fracasado en todos los países en los que se ha impuesto. En el caso particular de Medellín, la violencia de los grupos terroristas combinada con la presencia de los carteles de la droga convirtió a la ciudad en un lugar imposible para vivir. Tras la muerte de Pablo Escobar en 1993, Medellín empezó a cambiar su historia y hoy es una ciudad innovadora que se presenta incluso atractiva para el turismo local e internacional. Lamentablemente, 20 años después, no muy lejos de Medellín, existe una ciudad que está siendo tomada por los carteles de la droga. Guayaquil está en camino de convertirse en la Medellín de los 90, si es que no se ha convertido aún. En lo que va del año 2021 se han producido 438 muertes violentas en la zona que abarca Guayaquil, Durán y San Borondón, o lo que se conoce como el Gran Guayaquil, lo que implica que todos los días se produce al menos una muerte violenta en la ciudad. Las muertes violentas, tal como sucedía en la Medellín de los años 90, en su mayoría están ligadas al narcotráfico y a conflictos entre bandas delictivas. La violencia en la ciudad ha llegado a tal nivel que esta semana los militares salieron a las calles a intentar mitigar y poner fin a esta situación. Resulta perturbador ver imágenes de tanques de guerra en la ciudad y a los militares revisar a los usuarios del transporte público para encontrar armas o droga. Sin embargo, en este momento parece ser la única alternativa para evitar que Guayaquil y sus alrededores se conviertan en el feudo de las bandas delictivas y de los narcotraficantes. La intervención de las Fuerzas Armadas en el control de la tenencia de armas y drogas es una medida desesperada, aunque adecuada, pero no puede ser la única respuesta a la situación que están viviendo Guayaquil y Durán. La ola de terror y violencia que está azotando a la ciudad tiene un componente estructural. No se trata de delincuencia común que se puede controlar con la participación de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y equipos especiales, sino que se trata de una guerra entre carteles del narcotráfico que cuentan con apoyo internacional, por lo que es necesario diseñar un plan de inteligencia que permita, en conjunto con las fuerzas de seguridad, desmontar las estructuras de las bandas de narcotraficantes que parecen haber encontrado refugio en Ecuador y particularmente en Guayaquil. Durante muchos años existió una convivencia entre el gobierno de turno y estas bandas de narcotraficantes para que estas últimas operen casi impunemente. Pero una vez que ese acuerdo tácito se rompió, se ha desatado una guerra sin cuartel, cuyo escenario principal son las cárceles del país y las calles de Guayaquil, Durán, Medellín. En administraciones municipales comprometidas con la erradicación de la violencia y con la participación decidida del gobierno colombiano, logró revertir su fama de ciudad más violenta del mundo y se convirtió en una ciudad que hoy luce atractiva para el turismo y para la inversión. Guayaquil, por ahora, se encuentra en la senda contraria.
Este es un momento clave para evitar que la situación de Guayaquil y sus alrededores sea irreversible. El gobierno nacional y la administración municipal tienen la enorme responsabilidad de poner fin a la guerra que están librando estos grupos ligados al narcotráfico, que ponen en riesgo la vida de quienes viven en la ciudad. De las actuaciones que lleven a cabo, hoy depende el futuro de la ciudad. No permitan que Guayaquil sea la Medellín de los 90. Artículo de Ricardo Flores publicado en el portal digital Cuatro Pelagatos. Lumpen parlamentarismo. Roberto Aguilar, El Expreso. Quizás ocurrió en la legislatura del Corcho Cordero. Los ejércitos de olvidables y olvidados legisladores que el correísmo llevó para que calentaran la silla y levantaran la mano, empezaron inadvertidamente a leer sus discursos en el Pleno. Una conducta semejante solía ser mal vista en años anteriores, pero ahora a nadie le pareció fuera de lo normal. Mejor dicho, la anormalidad era la regla. Eran los tiempos en que el jefe del Ejecutivo era el jefe de todos los poderes del Estado. Para el periodo siguiente, el de las Tres Gracias, esto no hizo sino empeorar. El correísmo dominaba las 3/4 partes de la sala y sus escritores de discursos seguramente hicieron un buen billete. Desde entonces para acá, lo ocurrido en el Parlamento ecuatoriano se puede resumir en dos constantes. La primera, elección tras elección, ha estado dominado por una mayoría surgida del correísmo, a la que hay que añadir en la actualidad a la gente de Pachacutic, que desde octubre de 2019 le es afín en todo. La segunda constante es una línea descendiente que marca el nivel intelectual, ético y político de los representantes del pueblo. Parecía que la Asamblea de las Tres Gracias era impeorable, pero nunca se debe menospreciar la capacidad de nuestros políticos de sorprendernos para mal. En el escenario del lumpen parlamentarismo que ahora conforma la Asamblea, en el que no hace falta nombrar a las excepciones, siempre las hay, los discursos leídos continúan siendo uno de los más elocuentes signos de la descomposición. Lee la presidenta Guadalupe Llori y lo hace con dificultad, despreciando los signos de puntuación sin misericordia. ¿Acaso porque el que le escribe los textos no los pone? ¿Acaso porque ella carece de esas destrezas? Lee el coordinador de la bancada de Izquierda Democrática, Alejandro Jaramillo, y entre párrafo y párrafo se da espacio para despachar frases de brillantez retórica del tipo «hay que saber de qué burro se recibe la patada y aquí está claro el barranco en el que usted está». Lee la correísta Yajaira Urrestra y se puede pensar que no entiende lo que lee, y tal es el embrollo que hace con la estructura de las frases y la morfología de ciertas palabras que es incomprensible. Si el artículo de la Constitución dice organismo encargado del control de la utilización de los recursos estatales, ella lee organismo encargado de utilizado de los recursos estatales. Así, una tras otra. Habla cosas sin sentido y ella ni se entera. En fin, leen casi todos. Y el hecho de que eso les parezca normal demuestra hasta qué punto se han perdido hasta las nociones básicas de lo que representa el parlamentarismo como esencia de la política republicana. Porque lo propio de un parlamento es la construcción conjunta de un sentido, la búsqueda de consensos, no el pacto tras bastidores, sino en el ejercicio de la palabra. Hay que escuchar al oponente para integrarlo en el propio discurso en el intento de crear un pensamiento político que pueda dar cuenta de ambos. He ahí el arte del parlamentarismo. Por eso, salvo excepciones evidentes, llegar a un parlamento con un discurso escrito, es decir, definido antes de escuchar a nadie, es una grosería sin nombre. Si nuestros honorables no lo ven, es porque no entienden nada. Ellos llaman debate al ejercicio inútil de gritar consignas que cierran puertas. La elocuencia, por el contrario, es una virtud que tiende y crea puentes. En la Asamblea Nacional es mal vista porque resulta pedante. Así, el problema de la política nacional ya no es la estatura política de los representantes, ni siquiera su calidad ética. Cada vez más,
El problema es su simple nivel de escolaridad. Por posgrados que tengan, no funciona. Roberto Aguilar, El Expreso. La consulta sola fracasará. Desde el diario El Universo nos llega este artículo de Mauricio Gándara. Ya se han roto los fuegos. El presidente anuncia que habrá consulta y su aliada transitoria, presidenta de la Asamblea, recoge el guante y tajantemente se pronuncia contra la consulta. La contrarréplica del partido de gobierno ha sido débil, señalando que la consulta es solo una posibilidad, que ni siquiera están elaboradas las preguntas que se formularían. Las palabras son aire y van al aire, diría Becker, pero no, las palabras siempre tienen consecuencias. Mueven a los seguidores de los bandos en pugna y después es muy difícil recoger las palabras y detener las consecuencias internas y externas, tal como se ven las cosas desde afuera. Da la impresión de que el gobierno no tiene un plan de batalla, con objetivos claros y medios precisos para alcanzarlos del lado de la Asamblea. Solamente se hacen fuertes en su bastión, rechazan de entrada una consulta y tiemblan, como es natural, ante una eventual muerte cruzada. Si la intención del gobierno con su anuncio de consulta es solamente ablandar los legisladores para que aprueben sus propuestas y no lo consigue satisfactoriamente, tendrá que ir a la consulta después del tiempo que le tome a la Asamblea desmenuzar, destrozar, desfigurar a la llamada megaley. Pero para entonces puede que la popularidad del presidente haya decaído de la actual, que está en un alto punto. A pesar del desprestigio de la Asamblea, los legisladores continuarán siendo influyentes en sus provincias y combatirán denodadamente la consulta. El resultado de esta es incierto. Recuérdese que en la consulta de Durán Ballén le fueron negadas tesis fundamentales para su gobierno, como la referida al Seguro Social. De hecho, se inicia una nueva lucha de poderes en la que la presidenta de la Asamblea ha calificado al gobierno de chantajista. La debilidad numérica del bloque de legisladores del partido de gobierno es dramática. ¿Es eso sostenible en el tiempo? En una democracia parlamentaria no lo sería. El gobierno tendría que irse luego del primer voto de desconfianza. Pero en una democracia presidencialista, un gobierno minoritario languidece, sobrevive únicamente. La consulta no se presenta con buenos augurios y un fracaso en ella le dejaría al gobierno en el limbo, agravado todo por el paso del tiempo. El presidente dijo que la consulta tendría lugar en el presente año, pero ese es el tiempo que le tomaría a la Asamblea el tramitar los proyectos de ley del gobierno. Las propuestas de reformas constitucionales anunciadas por el entonces candidato presidencial tendrían alguna probabilidad de ser aprobadas en una consulta, posiblemente la de la supresión del Consejo de Participación. Si lo de la consulta no tiene buenos augurios, sí los tiene los de la muerte cruzada, porque el país rechaza las actuaciones de la Asamblea, la de varios de sus integrantes que desprestigian al cuerpo colegiado. Si optara por ese recurso, también constitucional, el presidente sería reelegido, cambiaría el equilibrio de fuerzas en la Asamblea y podría proponer la sustitución de la Constitución de Montecristi por la de 1998 actualizada, como lo propone Simón Espinosa. Todas estas opciones constitucionales serían bien vistas por los países democráticos. Artículo publicado en el diario El Universo, de autoría de Mauricio Gándara. Juicio a Carrión. El correísmo sale hecho polvo. José Hernández, 4 Pelagatos. El juicio a Freddy Carrión, defensor del pueblo, que desembocó en su destitución, ayudó a cernir el estado de las fuerzas políticas en este momento. En una vereda quedan el oficialismo, creo, más algunos independientes, la izquierda democrática, el Partido Social Cristiano y algunos miembros de Pachacutic. En la vereda de enfrente, el correísmo y los afines a Leonidas Issa del bloque Pachacutic. Número 1. El correísmo se lleva la peor parte. Sus asambleístas quisieron hacer creer que el juicio político no versaba sobre los incumplimientos a sus funciones del defensor del pueblo, entre los cuales consta una denuncia de una mujer por abuso sexual. El correísmo quiso entronizar a Carrión como autor
y máximo guardián del último grial esculpido durante el gobierno de Lenín Moreno. El informe ficción de las jornadas aciagas de octubre de 2019. Carrión consignó en 269 páginas un ejercicio de gimnasia hemipléjica excepcional y logró incluso convertir a Moreno en autor de crímenes de lesa humanidad. Lo denunció como tal en la Fiscalía y habló de él como candidato a ser arrastrado ante el Tribunal Penal Internacional. La sed de venganza obnubila al correísmo. Es una de sus taras. La mayoría de sus asambleístas, entrenados para obedecer, son incapaces de prever los resultados de sus decisiones y sus daños colaterales. Así quedó claro para todos, y las mujeres del país en particular debieron tomar nota, que si el correísmo estuviera en el poder, Carrión no solo sería inocente, sería un héroe. Celebrado y condecorado por el partido que hoy dirige una mujer, Marcela Guiñaga, que tampoco percibirá la contradicción. Quedó claro que el correísmo que votó en bloque practica la política sin valores que ha sido fustigada por los virtuosos desde tiempos inmemoriales. Cuando los políticos no se rigen por la ética, son como hienas a la casa del poder. Esto lo escribió Cicerón en el año 70 a.C., al señalar la corrupción del tirano Verres de Sicilia. Hoy no se dirá que la política se fundamenta en la ética, pero es imposible no admitir que la actitud ética también es política y que no hay construcción política sin dimensión ética. Los asambleístas correístas ratifican que para ellos la política y el sentido ético habitan en departamentos estancos. Eso produjo a Correa, Glass, Rivadeneira, Patiño y ahora a Carrión Oyunda, seres sin límites, transgresores de códigos legales y simbólicos, dedicados a tener la razón de la forma que sea. El correísmo dijo que su tarea es cargar con lo peor que produce la política en el país y que ahora, como en el gobierno, también lo hace de forma desembosada. Número 2. Pachacutic encara la ruptura provocada por Leonidas Issa. El presidente de la CONAIE quiere forzar a los asambleístas que ganaron una curul con Yacu Pérez a asumir las posturas de la CONAIE, es decir, las suyas. Hubo un acto de resistencia en este juicio por parte de una fracción de ese bloque que Salvador Quispe, que no tiene 1000 glosas, pero sí tiene 20, quisieron comandar como batallón de infantería. Issa y Quispe, entre otros, también auparon el discurso falaz que quiso convertir a Carrión en héroe de tira cómica por el simple hecho de que el informe de octubre de 2019 que él dirigió exculpa a Vargas, a Issa y a los otros dirigentes indígenas de los actos violentos que cometieron en el país y en Quito. Número 3. El Frente Creo, Independiente Social Cristiano e Izquierda Democrática, con su actitud permitió destituir de una institución del Estado a un funcionario que desempeñó su cargo con la mentalidad hemipléjica de un aparatriz de la era de la Guerra Fría y que violentó la deontología y los derechos humanos que juró proteger. La conformación de esta mayoría circunstancial muestra que la Asamblea sí tiene arrestos, si lo quisiera, para contrarrestar las fuerzas que han producido el desprestigio, el cual se ha hecho acreedora en apenas 4 meses. El juicio demostró además que el correísmo y la fracción que obedece a Issa carecen de creatividad para articular una oposición conceptual y política. La estrategia muestra que se pegaron algunos tiros en los pies al lanzarse a cuerpo perdido en la defensa de un impresentable. Así son. Lo que hicieron con Freddy Carrión lo han venido haciendo con Jorge Yunda, y eso los vuelve productores y guardianes porfiados de lo peor que ha parido la política criolla. José Hernández, 4 Pelagatos. El lloro de Yori. Editorial de Mario Ponce, Lavalle, publicado en la red social Facebook. La presidenta de la Asamblea Nacional, señora Yori, gimotea con voz lastimera en los medios de comunicación, infiriendo haber recibido amenazas
de parte del Ejecutivo por haber dicho el presidente Lasso que acudirá a una consulta directa al soberano para que decida su futuro en el caso de que la Asamblea bloquee sus propuestas para recomponer la economía nacional tan golpeada y lesionada luego del correo morenismo. Ha dicho además Llori que estarán muy abiertos los ojos y atentos a la circunstancia. Harto de tanta hipocresía y de ver a tan alta dignataria del Estado en condición de plañidera, le digo respetuosamente a la señora Llori lo siguiente. 1. Perfecto, que abra bien los ojos y esté muy atenta. ¿Sabe para qué? Para que los sinvergüenzas bajo su mando no sigan robando y robando bien, como se instó por parte de quien usted ha protegido, la Cerda, luego de invitar a cometer un delito. Perfecto, que esté atenta para que su vicepresidente no siga aceptando diezmos y usted no diga ni pío. Perfecto, que abra bien los ojos para no alcahuetear ni al pegador de mujeres que dice ser defensor del pueblo, cuando es solo un pobre borrachín transgresor de la ley. Usted y su grupo Pachacutic han caído en la triste condición de alcahuetes protectores de sinvergüenzas. Vergonzoso. 2. En más de 100 días la Asamblea bajo su presidencia no ha sido capaz de tratar ni peor emitir ninguna ley que componga en algo el desastre natural. ¿Por qué no han tratado la ley de libre opinión enviada hace rato? ¿Es que no le parece importante que los ecuatorianos podamos ejercer la libertad de pensamiento y opinión? ¿Por qué no han tratado la ley de educación enviada por el Ejecutivo? ¿Es que acaso no le parece importante mejorar la sesgada y perniciosa ley heredada del Correato, al que usted está plegando olvidándose que fueron sus salvajes victimarios? ¿Ya se olvidó de eso? ¿O qué ha pasado para que usted pierda la memoria? ¿Ha pasado algo que no sepamos? 3. ¿O le parece poco o tal vez normal que más de 35 de sus querubines en la Asamblea tengan glosas de por medio? ¿O es que esto también es símbolo de honor a lo yunda o de eficiencia y probidad? 4. ¿Y qué de los discapacitados, aprendices de los otros corruptos de la Asamblea pasada? ¿No le causan a usted desprecio estos avivatos? Por todo esto, señora Llori, no existe una campaña de ataque al legislativo. Lo que hay es un hartazgo de los corruptos y usted debe dejar a un lado su falso lloro lastimero que a nadie convence con aquello. Póngase a trabajar y deje de buscar 5 pies al gato por haberle frenado lo de sus carritos de alta gama en tiempos de escaseces económicas. Trate de ser lo que dijo ser en la ceremonia del 10 de agosto y trate de dar dignidad a su función. Las plañideras ya no existen, sino en remotos lugares llenos de estultucia. Aquí no. Editorial de Mario Ponce Lavalle, publicado en la red social Facebook. Gracias amigos, nos vemos el día de mañana con más información. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y nuestra página web www.telesucesos.net. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.